Jerte, hoy es 12 de febrero de 2025. La hipocrítica aristipea es una respuesta y acaso una crítica o un afinamiento, si se quiere, a la ética socrática. Trataré de explicar brevemente el porqué. Uno de los modos en los que se manifiesta la hipocrítica de Aristipo y del hedonismo entonces es saber a quién se le pide qué cosa conforme con el placer de aquel que solicita o del solicitador. Voy a tratar de explicarlo. Aristipo afirmaba que a Sócrates le pediría virtud, le pediría sabiduría, mientras que al rey Dionisio de Siracusa le solicitaría en cambio dinero, resguardo, alimentación, etairas, etc. ¿Qué implica esto? Implica, como ya se ha dicho en la lista de reproducción, que Aristipo es un estratega del placer. Y para ser estratega del placer hay que saber, primero, qué tan convencido está el otro de las verdades y de las funciones que cumple en la polis, de las verdades de la cultura y de la función que desempeña en la polis. Porque si el rey está muy convencido de ser rey, hay cosas que seguramente no se le deben poder decir. Si el zapatero está muy convencido de ser zapatero, y por ser zapatero y por ser rey me refiero a ese sueño que señalaba Calderón de la Barca en su monólogo de Segismundo. Estar muy convencido de aquello con lo que se ha identificado el sujeto para definirse como yo soy eso. Yo soy rey, yo soy alcalde, yo soy esto o aquello. Cuando el verbo ser se utiliza o se declara para hablar del convencimiento que el sujeto tiene o que la persona tiene acerca del ser que hay en él, es diferente de cuando simplemente se usa para declarar un oficio o una ocupación, que incluso si nos servimos un poco de las posibilidades del castellano y forzamos los usos, uno debería decir más bien estoy zapatero, estoy rey, que suena mal, en castellano eso es malsonante, es una incorrección, pero como para que se entienda o discernamos lo que quiero decir. Una cosa es que cuando el rey dice yo soy rey, está convencido a veces o muchas veces está convencido de la esencia de él en esa afirmación y por lo tanto está convencido de ese lugar que funge en la cultura. No se trata solamente de una ocupación o de algo que se funge en determinado momento, como concebimos hoy un presidente o un primer ministro que sabemos que tienen, o un ministro que tienen periodos determinados por estatutos. El problema es que la gente, pese a eso, se sigue creyendo el presidente aun cuando deja de serlo, se sigue creyendo el ministro aun cuando deja de serlo, etc. Entonces, la primera estrategia en la hipocrítica aristipea es determinar qué tan convencido está el rey de que es rey. El rey sabe que está apenas ocupando una función momentánea en la polis, o se cree verdaderamente que él es una manifestación o una participación de la regicidad o de lo majestático en sí en esa polis. Hasta aquí, digamos, no he dicho nada nuevo. Entonces, primera estrategia, determinar qué tan convencido está el otro de aquello que dice ser. O sea, qué tanto ha puesto una sensación o una atribución de verdad
a ese verbo ser cuando lo pronuncia. Insisto, porque no es lo mismo decir soy zapatero para querer decirle al otro yo me ocupo de la zapatería, con la zapatería me gano la vida, que decir yo soy zapatero queriendo expresar en mí está la zapatereidad de todas las zapaterías manifestada en mí, y por lo tanto si usted me insulta, la zapatería me está insultando a mí, que es un poco lo que, insisto, declara Calderón de la Barca cuando habla de la vida en sueño. ¿Cuál es el sueño que sabía Calderón de la Barca y que de hecho yo creo que sabían también en gran medida muchos de los filósofos? Que estamos convencidos del sueño de ser lo que decimos ser, de aquello con los que nos hemos identificado, con la máscara que lucimos. Y recuérdese que Diógenes Laercio habla de Aristipo en términos de teatro y de la declaración de las máscaras de la cultura, del teatro del mundo. Segundo, no solamente determinar qué tan convencido está el otro del ser que declara y de la participación en ese ser, o si se quiere en términos un poco más contemporáneos, qué tan convencido, qué tanta atribución de verdad le da al ser de aquello con lo que se ha convencido para definirse, ante sí y ante los demás. ¿Qué tan convencido está de esa máscara, de esa función, de ese delirio, de esa fantasía? Y segundo, la hipocrítica Aristipea no solamente determina, discierne y pondera eso, sino además en ese lugar en donde el otro está o dice ser, en ese lugar donde luce su máscara, en ese lugar donde funge, ¿qué se le puede solicitar? ¿Y cuál es la pregunta aristipea o cuál es el objeto de solicitud aristipea? El placer. Y por eso unas cosas se le piden al rey, que está convencido de serlo, y otra cosa se le pide a Sócrates, que está convencido de ser un filósofo portador de verdad. Y no es que Aristipo dudara de que Sócrates fuera filósofo o de que Dionisio de Siracusa fuera rey, en el sentido de que hay una sociedad que los avala, o en el caso de Sócrates hay una sociedad ante la que Sócrates pone una posición, sino que sabiendo lo que el otro dice ser, la posición subjetiva que tiene ante aquello que dice ser y los beneficios que se pueden extraer de acuerdo con eso, es que Aristipo establece sus peticiones, sus palabras. Aristipo es acomodaticio y por eso lo llamamos el hipocrítico o el histrión o el hipócrita de la filosofía. Hipócrita quiere decir, insistimos, hay un video que creo que es el primero de la lista de reproducción en el hedonismo sirenaico que los invito a ver. Hipócrita significa pragmatista o pragmático en términos incluso de la pragmática contemporánea, del saber los contextos. Somos contextuales y Aristipo lee muy bien los contextos y sabe cómo comportarse en cada contexto para ejercitar, claro está, su lógica o su discurso o su ética filosófica. ¿Cuál? El hedonismo. Aristipo está enseñando algo, no solamente sacando beneficios cínicamente, y entendiendo cínicamente aquí ya sí del modo vulgar, del modo descarado, desvergonzado, pero no como Diógenes, insisto, no filosóficamente. O sea, aquí Aristipo no es un desvergonzado, Aristipo tiene una ética, Aristipo está enseñando algo también. ¿Para qué toda esta introducción? ¿En qué sentido entonces la hipocrítica aristipea es una contestación, no sé si de afinamiento, no sé si de reproche a la lógica socrática? Sócrates estimaba que en todos los sujetos yacía una verdad, y por eso la mayéutica. La mayéutica, a través de la dialéctica, es decir, a través del diálogo, lograría ser, según Sócrates, que a mi entender es ingenuo por justamente lo que Aristipo señala, ya diré por qué,
supone que todo el mundo quiere saber de esa verdad o se alegrará de esa verdad, pese al primer dolor narcisístico de tener que aceptar que todo aquello en lo que creía quizás no era tan cierto. Pero ese es apenas el primer paso, dice Sócrates, para luego conocerse a sí mismo y parir la propia verdad. Y por eso mayéutica, del verbo meo, o de la palabra mea, que es partera. Meftiki métodos, el método mayéutico es el medio a través del cual cada quien pare su verdad. Cada quien es la persona preñada que pare la verdad y la partera que asiste al parto. Y Sócrates hablaba con igual candor, con igual interés, con igual ironía a los reyes, a los demagogos, a los sofistas, pero también a los zapateros, a los pescadores, a los transeúntes. Si bien tenemos una compilación elaborada por Platón, en donde se nos muestran los diálogos con los personajes usualmente más eminentes, sabemos por insinuaciones que hay en estos diálogos que Sócrates no se resiste, y esto está en el Lisis, por ejemplo, no se resiste a los discursos, no se resiste a las palabras con cualquiera. Para Sócrates, todos los seres humanos estamos en la misma posición, portadores de una verdad, participadores de una verdad. Lo que pasa es que unos más que otros seguramente, pero todos en general, estamos confundidos con las opiniones que tenemos de esa verdad y estamos convencidos de que nuestras opiniones son una verdad absoluta. Sócrates plantea que el amor es una torpeza, es una turbiedad que atisba por allá la divinidad, pero la confunde. Eros la confunde con la apariencia del otro, pero que en últimas no está buscando la apariencia del otro, dice Sócrates, sino que está buscando la belleza en sí. Y lo mismo más o menos con una lógica similar pasará con la justicia, con la amistad, etc. Y la función del filósofo sería, digamos, limpiar el vidrio que está opaco, que está tiznado, limpiar o intentar rasgar el velo de malla, pues en términos schopenhauerianos o de la filosofía oriental. Así pues, que Sócrates se acercaba a todos los seres humanos porque presumían todos los seres humanos un deseo natural, divinal, por querer saber la verdad de sí. Había que darles un empujoncito, y ese empujoncito era la mayéutica, el percatarse. Al percatarse, según la teoría socrática, de que lo que se sabía no era más que una creencia, de que aquello de lo que se estaba convencido quizás no era una verdad absoluta o era una verdad a medias o era una completa falacia o una completa mentira, el sujeto después de enojarse, después de rebelarse, después de sacudirse y hasta de entristecerse, querría volver a saber. Y allí es donde la función del filósofo sería la de un psicagogos, un acompañante del alma para ver mejor, para brindar perspicacia, es decir, para aclarar o agudizar la mirada. Sócrates le hablaba a todo el mundo por igual, sin importar el contexto, al rey, al esclavo, al pescador, al sofista, al actor de teatro que acababa de ganar un premio. Y esto le trajo muchísimos problemas. Yo creo que Aristóteles más o menos entendió, porque Platón no lo entendió, o al menos si le creemos al relato de que Platón se fue también a Siracusa a tratar de educar al rey, y le fue, como se dice aquí, como los perros en misa, en una época pues en donde se consideraba un insulto que un perro entrara a una misa y le iba muy mal. Hoy que todo el mundo para declararse buena persona tiene que ser animalista, pues ya a los perritos ya no les va mal si se meten a una misa. Hoy los dejan meter en los restaurantes, en los centros comerciales, porque la moral social ha cambiado. Y hoy un sacerdote, un papa que se quiere mostrar buena persona, por ejemplo, digamos, en el caso, digamos, del Papa Francisco, que toma a Francisco de Asís, que amaba a los animales,
y habla del hermano lobo, ¿no es cierto? Pues Francisco de Asís hablaba del hermano lobo, pues entonces la iglesia hoy que ha cambiado la moral también se muestra caritativa pues con los animales, y ya no les va mal a los perros en misa, porque cambian los contextos, cambian las morales, a esto me refiero. Entonces, ¿qué quiero señalar? Simplemente que Sócrates no entiende de conceptos, perdón, de contextos, sino que ve a la gente con su propia definición de humano, que no es una definición del todo desenfocada. Sí queremos saber, pero no siempre como Sócrates decía o como Sócrates pensaba. Yo creo que Sócrates era candoroso y benevolente con la definición de ser humano. Aristóteles entendió, insisto, porque Platón no entendió, que, nos, que no todo el mundo está para escuchar las verdades de la filosofía, y por eso cuando se dice que a Aristóteles lo estaban persiguiendo por estar aliado con los macedonios, por haber educado, no le perdonaron los atenienses nunca haber educado a Alejandro. Cuando supo que se iba a elaborar un juicio contra él, salió corriendo de, no sé si de Atenas o de donde estaba, que supongo que sería todavía de jurisdicción ateniense, y dijo: a mí no me van a hacer lo mismo que le hicieron a Sócrates, es decir, a mí no me van a matar injustamente. ¿Qué entendió Aristóteles? El contexto, y que no a todo el mundo se le puede hablar, y que no... Es que Sócrates se dejó matar y dijo: creo en las instituciones humanas, en la justicia humana, aún, aunque claro, esto podría ser una ironía, aún cuando cometan injusticia. ¿Qué quieres? Le decía, creo que a Critón. ¿Que me mataran injustamente? No, es que si me vuelo de la cárcel, si me vuelo les estoy dando la razón, decía Sócrates. Aristóteles dijo: no, 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 yo ese error no lo cometo. Aristipo, creo que con su hipocrítica señala el error, lo que él consideró un error, o lo que Aristóteles también supongo que consideró un error de cálculo, un error de pragmática. Es que Sócrates era universalista. Todos los humanos quieren saber, todos los humanos portan una verdad. Todos los humanos, en último término, aunque no lo sepan, se alegrarán de que se les derrumben sus verdades y sus convicciones. Todos los seres humanos quieren ser iluminados por el filósofo. Eso es más o menos un poco la ilusión candorosa socrática, que Platón siguió al extremo queriendo gobernar a los seres humanos, queriendo ser el filósofo rey. De forma benevolente, planteando en la república a veces un autoritarismo o un fascismo. Bueno, esto pues habría que mirarlo pues también con detenimiento, pero para otro día. Aristipo me recuerda mucho a mí una frase que yo escuché alguna vez en la Hélade, que no he logrado encontrar cuya es o cuál es su autor, que dice: Olis y Alicia. Yo no me acuerdo si es de Aristóteles, de Plutarco, o si es simplemente un dicho, una paremia que sobrevivió en la lengua griega. Olis y Alicia, eso está en antiguo griego y quiere decir: no es para todo mundo la verdad. O sea que ahí hay una crítica, ya hay un cambio de posición ante Sócrates. Hay gente, y yo creo que aquí es donde viene, digamos, una declaración pragmática de Aristipo. Y no estoy diciendo que esa frase la hubiera dicho Aristipo, que Aristipo me la recuerda. Y quizás también sea un error mío haber asociado esta frase con Aristipo. Pero bueno, Aristipo me recuerda un poco esta frase, porque Aristipo decía: no le puedo pedir lo mismo al rey que a Sócrates. Y volvamos entonces con la afirmación del inicio. Sócrates le hubiera hablado con igual intención al rey que al zapatero y que al pescador, porque Sócrates no estaba buscando su placer, sino que estaba buscando la eudaimonía, la eudemonía de toda la humanidad.
ya que él, al haber descubierto lo que había descubierto, su propia ignorancia, se sentía tan feliz y tan propulsado en la vida, amparado por la presunción de Apolo y del oráculo de Delfos, pues entonces él le deseaba esa misma felicidad a toda la humanidad. Eso está un poco pues en la alegoría de la caverna de Platón. 11 horas. Una vez el que se ilumina o ve las sombras y sabe que son sombras y no las toma más por luz, regresará a la cueva, aun cuando quienes están encadenados viendo sombras lo vituperarán, le reprocharán, lo vejarán, lo golpearán y hasta se burlarán de él o lo excluirán nuevamente. Es decir, pese al malentendido que Sócrates, del cual Sócrates estaba muy al tanto. Yo creo que Aristipo, en cambio, busca el placer individual y sugiere a cada quien que si quiere busque su placer. Y trata de concertar los placeres. Insisto, ya no busca la eudemonía. Recuérdese la frase, la felicidad, eudemonía, es absolutamente imposible. Eso está declarado en Diógenes Laercio. Y lo analizamos muy bien en la lista de reproducción del hedonismo cirenaico. Entonces, Aristipo sabe determinar los contextos y supongo que en esa determinación o en esa ponderación de los contextos también determina si el otro tiene una actitud filosófica o no, o un querer saber o no de las verdades que Aristipo ya conoce. Si bien Aristipo es franco y le decía al rey lo que le tenía que decir, so pena de que a veces lo escupiera, lo castigara, o lo matara o lo insultara, creo que no a toda hora andaba diciéndole las verdades al rey en los momentos en los que él sentía que se le podían decir. O sea, porque si se molestaba mucho al rey, pues entonces también perdía los privilegios de estar en la corte. Aunque también es cierto que Aristipo decía, cuando ya no tenga los privilegios del rey, pues buscaré los privilegios en otra parte y si no los encuentro, pues la naturaleza me provee todos los placeres básicos y no dependo del palacio ni del rey. Pero sí creo que hay cierta estrategia contextual en Aristipo. Aristipo era también un bocón, era también un impertinente, era también un imprudente. Pero siento que hay momentos en donde se aprovechó del contexto para obtener placer. Y supongo que habría momentos en donde dijo, bueno, hoy no le voy a decir la verdad al rey en la cara porque está como de mal genio y hoy va a ser una cena muy, muy fastuosa donde quiero comer algo delicioso, donde quiero comer manjares, no sé. No me consta porque eso pues tampoco está en el relato, pero la tesis o la sugerencia que propongo que titubea porque Aristipo sí era un bocón y decía a toda hora, no, es decir, Aristipo no se quedaba callado por tener un pedazo de pan ante su propia ética hedonista. Si tenía que dejar al rey en ridículo, en algún momento lo dejaba en ridículo. Hay muchos casos allí en el relato de Diógenes Laercio, pero también hay momentos en donde se deja escupir la cara, y eso es lo que quiero decir. Él a veces se deja escupir la cara porque el rey demuestre que tiene más poder sobre él, porque el rey le va a dar un plato de comida. Y cuando le reprochan a Aristipo que por qué se deja escupir, que era, digamos, esa humillación, él dijo, pues hombre, los pescadores para obtener un pedazo de pan, no, unos pescados, se dejan escupir del mar o mojar del mar. Yo no me voy a dejar, hombre, escupir una sola vecesita de Dionisio de Siracusa. O sea que hay momentos en donde Aristipo sabe que es mejor callar para obtener el placer.
es pragmático, sabe evaluar los contextos y por eso él obra constantemente el verbo hipokrinesce, que ya expliqué en la lista de reproducción, el fungir y fingir un papel, sabiendo que se lo finge. La diferencia entre el rey y Aristipo es que Aristipo sabe que funge un papel y que fungir es siempre fingir el ser. Que el ser es un fingimiento, una creencia, un producto de un contexto, mientras que el rey funge ser rey estando convencido de que él es aquello que funge. El filósofo no es más que una advertencia, porque en términos pragmáticos ambos no pueden más que estar arrojados al teatro del mundo. Entonces, estimo que la hipocrítica aristipea se establece como una contestación a la ética socrática. No a todo el mundo hay que andar iluminándolo, no a todo el mundo hay que andar diciéndole las cosas que Sócrates le hubiera dicho a todo el mundo. ¿Por qué? Porque no todo el mundo quiere derrumbar sus creencias, porque no todo el mundo quiere que le digan que su función es una función. Y ahí son distintas, que su función del verbo fungir, de estar fungiendo algo, es una función, es decir, una obra de teatro, es una mascarada. Justamente los beneficios del placer muchas veces se deben a respetarle al otro la máscara que lleva y de la que está convencido. Hoy diríamos del rol o de la personificación o del personaje del que se convence. Decirle al rey que es rey una vez puede traer muchos manjares. Decirle a Sócrates que me dé virtud es saber en qué posición Sócrates obra y de qué está convencido. Por ahí escuchaba yo alguna vez y es que si algo debíamos haber aprendido de Platón es que no todo el mundo quiere ser iluminado, que la gente no quiere ser molestada, o en términos un poquito más contemporáneos, o más, yo no sé, o en otros términos, que la gente no quiere abandonar sus creencias porque es su única certeza. Y más bien, lo que habría que leer es cuando el otro tiene un deseo de preguntarse por sí mismo, cuando el otro tiene deseos de saber de su posición subjetiva porque hay algo que le molesta, o porque hay algo que ya no le funciona, o porque hay algo que lo desencaja. Mientras tanto, Aristipo se las juega muchas veces dejándose escupir por el teatro del mundo, no siempre. Hay momentos en donde eso no le importa y escupe él, o lanza él el aguijón, o la lanza, espolea. Pero recuérdese que Aristipo es un estratega del placer y le contesta a Sócrates con su propia ética, diciendo no a toda hora y no a todo el mundo hay que andar haciéndole mayéutica. Hay momentos en donde, como yo busco el placer, yo Aristipo busco el placer, pues respetando la máscara del otro, quizás hoy pueda obtener placer. Cuando vea determinada disposición al diálogo o cuando vea opinión beneficiosa para mí, espeto, espoleo, y ni siquiera a través del diálogo. Yo no veo en Diógenes Laercio, en sus relatos, mucha dialéctica por parte de Aristipo. Veo es ya como en el cínico frases lapidarias, astucias, juegos de lenguaje y obras que desencajan al que se siente amo de sí, al que está muy convencido de ser lo que dice ser. Entonces, para concluir, si bien no es absoluto lo que estoy diciendo, no es a toda hora, porque Aristipo a veces desobedece esto que estoy diciendo, sí hay momentos en donde Aristipo se deja escupir del mar para obtener un pescado. Lo que quiere decir que la hipocrítica aristipea es una ponderación o representa una ponderación de los contextos para buscar placer, para enseñar sobre el placer, para concertar placeres. Porque muchas veces, y esa es la discusión entre el cínico, que el cínico tampoco es contextual, le habla del mismo modo a Alejandro que al esclavo.
es decir, al rey que al esclavo, o que al actor, o que al político. Eh, eh, Diógenes el cínico y los cínicos son un Sócrates maniático. O sea, en ese sentido son como Sócrates, no les importa el contexto, para ellos hay un universal. Aristipo, en cambio, es contextual. Planifica como un ajedrecista sus jugadas, jugadas por el placer. Insisto, no siempre, porque es que de callarse a toda hora, de dejarse escupir a toda hora, pues no sería más que un siervo, no sería más que un vividor, una persona que cambia de roles como un político tradicional contemporáneo, como un político cualquiera o un político pues como de los de siempre o de los que, de los que abundan. Que si hoy toca alabar al presidente de turno se lo alaba, si en 8 años hay que alabar al otro presidente de turno se alaba al otro presidente de turno, si hay que cambiar de partido político se lo cambian. No, Aristipo no está del lado de los políticos en ese sentido, porque Aristipo sí tiene una ética, lo que pasa es que es una ética medida, es una ética pragmática, es una ética contextual. Hay momentos en que Aristipo obtiene placeres y hay momentos en donde Aristipo alecciona al otro, al amo, aunque lo voten, aunque lo encarcelen, aunque lo vulneren. Hay momentos en donde Aristipo le hace el juego al otro, haciéndole creer que él es el amo para que le dé mujeres, vino, manjares, comida, cobija. Pero hay momentos en donde Aristipo le recuerda al amo que el amo es él, en el sentido de que él no se toma muy en serio las máscaras de la cultura. Respetando las máscaras de la cultura, no se las toma en serio. Se sirve de ellas, hace usufructo de ellas. El otro es un medio de placer para Aristipo cuando incluso no quiere ser iluminado. Cuando el otro no quiere ser iluminado. Aristipo se sirve de él incluso para el placer. Cuando el otro quiere saber, cuando el otro tiene una pregunta filosófica, ya Aristipo con seguridad le enseña, le habla de sus preceptos. Y por eso creo que la hipocrítica aristípica es una contestación a la lógica socrática o a la ética socrática. Sócrates hablaba indistintamente con todos, quitaba las máscaras del otro y le decía, a mí no me importa si usted es rey, si usted es demagogo, si usted es sofista o si usted tiene muchas ínfulas y muchos premios. Todos estamos iguales, somos un ser intermedio entre los animales y lo divino, que presumimos lo divino y buscamos lo divino y buscamos lo bello y buscamos lo vero. Eso es Sócrates. Aristipo, seguramente siguiendo la lógica socrática, dirá, en todos hay un deseo de verdad, pero no en todos hay deseo de saber más allá de las verdades de lo imaginario, de lo que se han convencido. Es que en últimas el amor socrático, el eros que se describe por ejemplo en el Lisis, o el eros que se describe por ejemplo en el banquete, en el simposio, hablan es de la opinión atada a lo imaginario, es decir, estar convencidos de que lo imaginario que nos hace consistencia, que nos hace verdad, que se nos hace, sí, convicción, es lo verdadero. Sócrates creía en un desgarramiento de lo imaginario, en un pasar más allá de la apariencia, para hallar el en sí. Entonces Aristipo dirá, listo, es que el ser humano quizás es como dice Sócrates, pero el problema es que hay gente que no quiere desasirse, no quiere soltar lo imaginario, o porque es lo único que tiene, porque saca beneficio de ello, porque ni siquiera se lo ha cuestionado. Y Aristipo se sirve de eso. No sé si Aristipo se crea un salvador de la humanidad como si se lo creía Sócrates, que yo veo más filantropía en Sócrates o dos filantropías distintas. Aristipo es más bien un maestro que dice, el que quiera saber algo y me ponga en lugar de maestro, que venga. Sócrates, en cambio, iba a todo el mundo. Aunque a veces Aristipo iba conversando con la gente,
no siento el mismo ímpetu iluminador, redentor de Sócrates. Yo creo que Sócrates sí hay como un espíritu de redención, o al menos la filantropía aristipea y la estrategia aristipea plantea, es menos alta o se plantea a otras alturas distintas de las de Sócrates. Él dice, no es que no hay que ir al topos hiperuranios, no hay que ir a ese lugar supraceleste del que hablarán los místicos occidentales, incluso por allá como hasta Pseudo Dionisio Areopagita. No, no, no. El placer, aquí y ahora en la materia. Si usted no quiere, pues tampoco lo voy a obligar. Si usted no se ha preguntado por usted, pues tampoco lo voy a obligar. Lo que yo, Aristipo, enseño es una filantropía justipreciada en el aquí y el ahora, en la materia que nos es posible, en lo positivo del placer, del que si hay que preferir uno, hay que preferir el somático que el intelectual. La filantropía aristipea, recuérdese, es aprender a gozar de la vida porque es breve. Pero si hay gente que no quiere, si hay gente que no quiere incluso quitarse la máscara, porque es que arrojarse al placer implica quitarse todas las máscaras. Para comer, para dormir, para embriagarse, para fornicar, hay que quitarse la máscara de rey, hay que quitarse la máscara de político, o sea, para poder tener un orgasmo, para poder disfrutar una copa de vino, hay que tener cierta holgura, hay que tener cierto arrojo, hay que tener cierto abandono de las imposturas, de la máscara, porque si no, el sexo no se disfruta. Si usted quiere seguir siendo el rey o la reina mientras tiene sexo, es insoportable. No hay sino frigidez, no hay sino impostura. Es una cantidad de gente que no puede disfrutar. Quizás sea por eso, porque no abandonan al yo, porque no abandonan a lo imaginario, porque no abandonan su máscara. Porque abandonar su máscara es abandonar el control, porque abandonar su máscara es abandonar todas las convicciones de lo que se es, de lo que se controla, de lo que se entiende. Y entender que somos quizás muy poca cosa, animales de una especie que puede sentir placer, pero que saber esa poca cosa es mucha cosa. Y que nos libera, diría Aristipo, de algo, y es de la tiranía de la impostura y la tiranía de la máscara. Aristipo hace aparecer la risa, la jovialidad no, pues si lo remitimos a Jove, a Zeus, no. Hace aparecer una vita Dionisia, enas dionisiacos vivos. ¿Cierto? Y ahí hay una contestación a Sócrates. No sé si como reproche, no sé si como afinamiento, no sé si como mejoría, ya habría que preguntarle a Aristipo. Yo creo que Aristipo lo consideraría mejoría, puesto que él pensaba que había llegado a una posición, digamos, más extrema y mejor que la de Sócrates. Pero bueno, ahí queda planteada la idea. Muchas gracias por haber escuchado y atendido este video. Aftaizan. Hasta una próxima, si es que hay una próxima. Gérete. Ya, ya, ya.